Cuando mi padre me preguntó por qué había llegado en taxi esa noche, sentí que el corazón se me helaba. Antes de que pudiera abrir la boca, mi esposo sonrió y dijo con una naturalidad escalofriante: «¿Ese coche?» Se lo di a mi madre. Ella lo necesitaba más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero lo que sucedió después de esa cena destruyó por completo la vida de mi esposo. Y todo comenzó con un simple mensaje que mi padre envió por debajo de la mesa. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Era sábado por la noche, cuando el taxi me dejó frente al portón de la casa de mis padres. La mansión estaba iluminada y podía escuchar el murmullo de voces y risas que venían de adentro. Era la cena familiar mensual, una tradición que mi padre, el doctor Ricardo, se había empeñado en mantener por más de 20 años. Le pagué al conductor con los pocos billetes que me quedaban en la cartera y me bajé del coche, acomodándome el vestido sencillo. Miré la fila de coches lujosos estacionados en la entrada. BMWs, Mercedes, una camioneta Range Rover que reconocí como la de mi tío Armando. Todos brillando bajo las luces exteriores, simbolizando el éxito y la prosperidad que siempre habían caracterizado a mi familia. Respiré hondo antes de cruzar el portón. Sabía que mi llegada en taxi no pasaría desapercibida. Y no fue así. Entré por la puerta principal y fui recibida por las miradas curiosas de tíos, tías y primos. La casa estaba hermosa como siempre, decorada con buen gusto, oliendo a la deliciosa comida que el equipo de cocineras había preparado. Música clásica sonaba suavemente de fondo. Era el tipo de ambiente acogedor que debería haberme hecho sentir en casa, pero en ese momento solo podía sentir el peso de las miradas sobre mí. Caminé hacia el comedor principal, donde la gran mesa estaba puesta con fina vajilla y copas de cristal. Mi padre estaba sentado a la cabecera, conversando con mi tío Jorge. Cuando me vio, su rostro se iluminó por un segundo, pero pronto noté el cambio en su expresión. Me estaba analizando. Mi vestido sencillo, mi bolso viejo, mis zapatos sin brillo. Y entonces sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde probablemente había visto el taxi dejándome. «Jimena», me llamó, y había algo en su voz que me hizo temblar. No era enojo, era preocupación mezclada con confusión. «Ven aquí, hija». Me acerqué a la mesa, sintiendo que todas las conversaciones a mi alrededor disminuían su volumen. Mi esposo, Patricio, estaba sentado cómodamente al otro lado de la mesa, saboreando un trozo de corte fino y riéndose de algo que mi primo había dicho. Ni siquiera se levantó cuando entré. Ni siquiera miró en mi dirección. Era como si mi presencia fuera irrelevante. Besé la mano de mi padre como siempre lo hacía, un gesto de respeto que él nos enseñó desde niños. Él sostuvo mi mano por un momento más, sus ojos buscando los míos, tratando de entender algo que claramente le molestaba. «¿Por qué llegaste en taxi, Jimena?» La pregunta vino en voz baja, pero todos en la mesa la escucharon. El silencio se instaló por completo. «¿Qué pasó con el Nissan Versa que te di para tu cumpleaños? Solo tiene 6 meses». Sentí que mi cara ardía. Abrí la boca, buscando desesperadamente palabras que no humillaran a mi esposo frente a toda la familia. Siempre fui así. Siempre protegiendo a Patricio, siempre poniendo su imagen por encima de mi propia comodidad. Siempre tragándome penas silenciosas para mantener la paz. Pero antes de que saliera cualquier sonido de mi garganta, Patricio habló. «¿Ah, ese coche?», dijo casualmente, limpiándose la boca con la servilleta. Su tono era tan despreocupado que parecía estar comentando sobre el clima. «Se lo di a mi madre, doña Lupita. Ella lo necesitaba más que Jimena». «¿Sabes cómo es, suegro? Ella participa en ese grupo de señoras de la iglesia en Guadalajara, y le estaba dando vergüenza llegar a las reuniones con su coche viejo. No quedaba bien para la imagen, ¿entiendes?». Se encogió de hombros y tomó su copa de vino, completamente ajeno a la bomba que acababa de tirar en medio de la mesa.
Y Jimena trabaja aquí cerca en el barrio de Polanco de todos modos. Puede usar Uber, taxi, esas cosas. De hecho, es más práctico. No tiene que preocuparse por el estacionamiento ni nada. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Sentí mi rostro arder de vergüenza. No por haber llegado en taxi, sino por escuchar a mi propio esposo exponer tan fríamente su falta de consideración hacia mí. Mi padre no se movió, no gritó, no golpeó la mesa, no mostró enojo. Simplemente se quedó mirando a Patricio con una expresión que nunca antes había visto. Era como si estuviera viendo algo repugnante, algo que necesitaba ser desechado. Entonces algo cambió en su rostro. Una sonrisa muy leve, casi imperceptible, tocó sus labios, pero no era una sonrisa alegre. Era el tipo de sonrisa que me hacía recordar por qué mi padre había construido un imperio de clínicas médicas en 3 estados de la República. Era la sonrisa de un hombre que acababa de tomar una decisión. «Entiendo», dijo simplemente, su voz demasiado tranquila. «Qué considerado de tu parte, Patricio, pensar en tu madre así». Patricio interpretó aquello como aprobación. Lo vi relajarse, su pecho inflándose ligeramente de orgullo. Él realmente pensó que había salido victorioso de la situación, que había puesto sus prioridades en su lugar y que mi padre estaba de acuerdo. Pero yo conocía a mi padre mejor que eso, y lo que vi a continuación confirmó mis peores miedos, o quizás mis mejores esperanzas. Debajo de la mesa, discretamente, mi padre sacó su celular del bolsillo. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla, tecleando algo. Vi el reflejo de la luz del aparato en sus ojos concentrados. Estaba enviando mensajes, varios de ellos. Cuando terminó, guardó el celular y volvió a comer, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Algo se había puesto en movimiento, algo que Patricio no podría detener, incluso si supiera lo que estaba por venir. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Mis tíos conversaban en tonos más bajos. Mi tía Laura me lanzó una mirada de lástima que me hizo querer desaparecer. Mi primo Javier evitó mirar en mi dirección. Todos sabían que algo estaba mal, que el regalo que mi padre me había dado, un regalo personal, caro, elegido especialmente para mí, había sido simplemente entregado a mi suegra como si no significara nada. Patricio continuó comiendo tranquilamente, ocasionalmente soltando risas fuertes cuando alguien contaba un chiste. Llevaba puesta una camisa cara que yo sabía que había sido comprada con mi tarjeta de crédito. El reloj en la muñeca también. De hecho, casi todo lo que usaba y poseía venía de mi dinero o de los regalos de mi familia. Pero él nunca lo veía de esa forma. Para Patricio, todo eso era suyo por derecho, simplemente por ser mi esposo. Y lo que era mío, automáticamente se convertía en propiedad de su madre también. Intenté comer, pero la comida sabía a papel en mi boca. Cada bocado era un esfuerzo. Solo quería que esa noche terminara, poder volver a casa y fingir que nada de eso había sucedido. Pero en el fondo, una parte muy pequeña de mí sentía algo diferente. Esperanza. Porque por primera vez en 3 años de matrimonio, alguien había visto. Alguien había presenciado la forma en que yo era tratada. Y no era cualquier persona. Era mi padre, un hombre que nunca dejó que nada pasara impune en su vida. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, una escena completamente diferente se estaba desarrollando. Doña Lupita estaba viviendo su momento de gloria. En la entrada del club social más exclusivo del barrio de Providencia, en Guadalajara, el Nissan Versa plateado brillaba bajo las luces del estacionamiento. Doña Lupita estaba a un lado de él, prácticamente posando, mientras sus amigas del grupo de oración circulaban alrededor como buitres fascinados. ¿Es nuevo, Lupita?, preguntó doña Conchita, tocando el capó con admiración fingida y envidia real. Nuevísimo, respondió Lupita, hinchándose de orgullo. Mi Patricio me lo compró. Dijo que yo merecía algo mejor, que no quedaba bien que anduviera en ese tsuru viejo.
Le está yendo tan bien en los negocios, ¿sabes? Consiguió dar el enganche al contado, sin plazos. Casi podía ver la escena en mi cabeza, porque ya había escuchado versiones de esa historia antes. Lupita nunca mencionaba mi nombre. Nunca decía que el coche había sido un regalo de mi padre para mí. En su narrativa, su maravilloso hijo era un empresario de éxito que podía comprar coches nuevos para su madre siempre que quisiera. ¿La verdad? Patricio trabajaba en la empresa de mi padre como gerente de operaciones, un cargo que solo consiguió porque estábamos casados. Su salario era bueno, pero no extraordinario. Y él gastaba cada centavo en mantener las apariencias. Ropa de marca, restaurantes caros, regalos para su madre. «Eres tan bendecida, Lupita», suspiró doña Rosario, que conducía un coche de 10 años. «Tener un hijo que cuida así de su madre es una bendición de Dios». Lupita sonrió, esa sonrisa victoriosa que yo conocía tan bien. Amaba esos momentos, amaba ser envidiada, amaba sentirse superior a las otras mujeres del grupo. El coche no era solo un medio de transporte para ella, era un trofeo, una prueba de su valor. «Voy a entrar, muchachas», anunció finalmente, agarrando el bolso caro que Patricio también había comprado con mi tarjeta. «No puedo llegar tarde a la reunión. Ya saben cómo es. Estoy coordinando el grupo de acción social ahora». Entró en el coche, ajustó el espejo retrovisor y encendió el motor. Por un segundo, todo estaba perfecto en el mundo de doña Lupita. Y entonces, el motor se apagó. Frunció el ceño e intentó encenderlo de nuevo. Nada. El tablero se iluminó por un momento, pero el motor permaneció en silencio. Intentó una vez más, presionando el botón de encendido con más fuerza, como si eso fuera a marcar la diferencia. Fue cuando el tablero entero se iluminó en rojo vivo. Todas las luces de advertencia comenzaron a parpadear simultáneamente, y luego una voz automatizada sonó por los altavoces del coche, fría y mecánica. «Sistema de seguridad activado. Vehículo en uso no autorizado. Motor bloqueado remotamente por orden del propietario registrado». Lupita se quedó paralizada, su boca abriéndose en shock. Miró a su alrededor desesperadamente, como si esperara que alguien viniera a explicar lo que estaba sucediendo. Sus amigas, que ya se estaban alejando, se giraron al escuchar la voz extraña proveniente del coche. «¿Qué fue eso?», preguntó doña Conchita, volviendo curiosamente. Antes de que Lupita pudiera responder, el claxon comenzó a sonar. No era un toque suave. Era una alarma alta, estridente, continua, que resonaba por todo el estacionamiento del club. Las luces del coche comenzaron a parpadear frenéticamente, como si estuviera siendo robado. La gente comenzó a salir del club para ver lo que estaba sucediendo. Guardias de seguridad aparecieron corriendo. Y allí estaba doña Lupita, atrapada dentro del coche, las puertas aseguradas automáticamente por el sistema de seguridad, golpeando el volante y gritando mientras el claxon seguía sonando. Sus gritos no podían escucharse debido a los vidrios a prueba de sonido, pero todos podían ver su boca moviéndose, su rostro rojo de humillación, sus manos golpeando desesperadamente contra las ventanas. Fue un espectáculo. Sus amigas se quedaron paradas, observando, algunas comenzando a filmar discretamente con sus celulares. Doña Conchita tenía una expresión que mezclaba preocupación falsa con satisfacción genuina. Después de todo, los envidiosos siempre se deleitan con la caída de quienes se creen superiores. 3 minutos después, 3 minutos que deben haber parecido una eternidad para Lupita. Las puertas se desbloquearon con un clic. Salió tambaleándose, el cabello despeinado, el maquillaje corrido por las lágrimas, el vestido arrugado. Y fue cuando llegó la grúa. Era una grúa grande, profesional, con el logotipo de la empresa de seguridad patrimonial que mi padre contrataba. 2 hombres uniformados se bajaron y caminaron directamente hacia el Versa, cargando papeles y un portapapeles. «¿Es usted Marilia Santos?», preguntó uno de ellos, educado pero firme. «Yo... sí. ¿Qué está pasando? Este coche es mío».
En realidad, señora, de acuerdo con nuestros registros, este vehículo pertenece a la empresa Clínicas Ricardo Costa S.A. de CB. Y está registrado a nombre de la señorita Jimena Costa. Recibimos orden de recogida por uso no autorizado. Pero mi hijo me dio este coche. Él puede darle lo que quiera a su propia madre. El hombre consultó sus papeles, impasible. El hijo de la señora no tiene autorización legal para transferir la propiedad de un bien que no está registrado a su nombre. Esta es una cuestión patrimonial de la empresa. Vamos a necesitar que la señora se retire del vehículo. Y entonces, frente a todos los miembros del club social, de sus amigas del grupo de oración, de los guardias de seguridad y de algunos curiosos que ya estaban filmando para publicar en grupos de WhatsApp, el Versa fue remolcado. Doña Lupita se quedó parada en medio del estacionamiento, su bolso caído en el suelo, viendo cómo se llevaban su trofeo. Las lágrimas corrían libremente ahora, manchando su rostro con rímel negro. «Lupita». Doña Conchita se acercó, su voz goteando falsa preocupación. «¿No dijiste que tu hijo te había comprado este coche?» El silencio de Lupita fue respuesta suficiente. «Ah, entonces era prestado, de la empresa de su suegro», murmuró otra amiga, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Y así, en cuestión de minutos, la imagen cuidadosamente construida de doña Lupita como madre de un hijo exitoso se desmoronó por completo. Para el final de la noche, todos en el barrio sabrían la verdad, que el coche que exhibía no era un regalo de su hijo, sino un bien que él había tomado de su propia esposa sin autorización. De vuelta en la mansión de mis padres en Polanco, la cena estaba llegando a su fin. Los postres habían sido servidos. Mousses, tartas, fruta fresca. La conversación había retomado su flujo normal, aunque todavía había un clima extraño en el aire. Apenas había tocado mi comida. Estaba sentada en silencio, revolviendo el trozo de tarta de limón en mi plato, tratando de volverme invisible. Patricio, por el contrario, estaba completamente relajado, recostado en su silla, la barriga llena, contando alguna historia sobre un supuesto negocio que estaba cerrando. Fue cuando su celular sonó. El tono era alto e irritante, una canción de banda a todo volumen. Varias personas en la mesa fruncieron el ceño. Mi tío Jorge incluso murmuró algo sobre la educación en la mesa. Patricio miró la pantalla y su rostro se iluminó. «Es mi madre», anunció innecesariamente, contestando allí mismo, frente a todos, sin siquiera levantarse o salir de la sala. «Hola, mamá», dijo alegremente, poniendo el altavoz sin pedir permiso. «¿Disfrutando del coche nuevo?» Lo que vino del otro lado de la línea no fueron palabras de gratitud, fue un grito histérico. «¡Patricio! ¡Patricio! ¿Dónde estás? ¡Se llevaron el coche! Había un montón de gente. Dijeron que estaba usando algo que no era mío. Me humillaron enfrente de todo el mundo». La voz de doña Lupita estaba embargada, entre sollozos y gritos de rabia. Cada palabra suya resonaba por la silenciosa sala de comedor. Todos habían dejado de comer y estaban mirando a Patricio. «Cálmate, mamá. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué coche?» «El coche que me diste. Vino una grúa. Dijeron que era de la empresa, que yo no tenía autorización, que todo era mentira». Ella comenzó a llorar más fuerte. Todo el mundo lo vio, Patricio. Mis amigas, la gente del club, todos. Me hicieron de payasa. Vi el rostro de Patricio perder el color. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Y luego, como era típico de él, su primera reacción fue culparme. Colgó el teléfono abruptamente y se giró hacia mí, el dedo apuntando, los ojos llenos de rabia. «¡Tú!», gritó, su voz resonando por las paredes. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú los llamaste. Le hiciste esto a mi madre solo porque eres una egoísta que no puede compartir nada». Se levantó tan rápido que derribó la silla. El ruido del mueble golpeando el suelo de mármol fue como un disparo.
Mi tía Laura soltó un pequeño grito de susto. Mi primo Javier se levantó, listo para intervenir si era necesario. Tu padre te mimó demasiado, continuó Patricio, ahora apuntándome con el dedo en la cara. Eres una ingrata, una esposa terrible. Mi madre necesitaba ese coche y tú... Siéntate. La voz de mi padre cortó el aire como una cuchilla. No fue un grito, fue una orden baja, firme, cargada de una autoridad que no admitía objeciones. Patricio se congeló en medio de la frase, el dedo todavía apuntándome. Lentamente, se giró para mirar a mi padre, que se había levantado de la cabecera de la mesa. Mi padre no estaba enojado. Estaba tranquilo, peligrosamente tranquilo, con esa expresión que yo había visto usar solo en reuniones de negocios cuando alguien había cometido un error grave. Siéntate, repitió, o sal de mi casa, la elección es tuya. Hubo un momento de tensión donde todos contuvieron la respiración. Patricio miró a su alrededor, buscando aliados, a alguien que estuviera de su lado. Encontró solo miradas frías y rostros de desaprobación. Lentamente, humillado, se sentó. Mi padre caminó alrededor de la mesa, sus pasos medidos, hasta detenerse al lado de Patricio. Puso una mano en el hombro de mi esposo, un gesto que podría parecer paternal si no fuera por la fuerza con la que sus dedos apretaban. Vamos a aclarar algunas cosas, Patricio, comenzó mi padre, su voz aún baja pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. El coche que diste a tu madre no era tuyo para regalar, era un regalo mío para mi hija, no era de la empresa, no era prestado, era de ella, propiedad personal. Pero suegro, yo no he terminado de hablar. La presión en el hombro de Patricio aumentó. Tomaste algo que no te pertenecía y se lo entregaste a otra persona. Eso tiene un nombre, apropiación indebida. Pero como somos familia, he decidido resolver esto internamente. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Patricio. El coche ha sido recuperado. Tu madre ya no tiene acceso a él. En cuanto a ti, una sonrisa fría tocó sus labios. Tú también vas a necesitar devolver algunas cosas. ¿Qué cosas? La voz de Patricio salió delgada, casi un susurro. Las llaves del coche de la empresa que usas ahora. ¿Qué? Pero necesito el coche para trabajar. Necesitabas, corrigió mi padre. Pasado, porque a partir de ahora ya no trabajas para mí. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Incluso el sonido de los cubiertos había cesado. Todo el mundo estaba mirando, las bocas abiertas en shock. Usted no puede despedirme así, tartamudeó Patricio, sus manos temblando. Hay procesos, hay leyes laborales, Puedes verificar tu correo electrónico, dijo mi padre con calma. Recibirás toda la documentación necesaria. Despido con causa justificada. Uso indebido de bienes de la empresa, quebrantamiento del código de ética y algunas otras violaciones que mi departamento jurídico detallará. Todo completamente legal. Extendió la mano, la palma abierta. Las llaves, ahora. Yo observé, incapaz de moverme, mientras Patricio metía la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacaba el llavero del coche de la empresa. Era un Toyota Camry negro, nuevo, que a él le encantaba conducir y siempre presumía ante sus amigos. Puso las llaves en la mano de mi padre como si estuviera entregando un pedazo de sí mismo. Pero mi padre no había terminado. Sacó su cartera del bolsillo interior del saco, sacó un billete de 50 pesos y lo colocó en el bolsillo de la camisa de Patricio con una palmada condescendiente. «Para el taxi», dijo, su voz cargada de ironía. «O mejor, para el camión. El taxi es demasiado caro. Vas a necesitar aprender a vivir con menos, Patricio, justo como dijiste que mi hija debería hacer». La humillación en el rostro de Patricio era casi palpable. Estaba rojo, las venas del cuello saltadas, las manos cerradas en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos.
Me miró entonces, y había tanto odio en esa mirada que casi retrocedí. Pero también había súplica. Él quería que yo interviniera, que le rogara a mi padre que reconsiderara, que salvara su pellejo como siempre hacía. Pero esta vez no dije nada. Simplemente desvié la mirada y tomé un sorbo de mi vino, mis manos sorprendentemente firmes. Jesús, mi padre llamó al guardia de seguridad que siempre estaba discretamente posicionado cerca de la entrada durante las cenas familiares. Por favor, acompaña al señor Patricio hasta la salida. Jesús apareció inmediatamente, un hombre grande y serio que había trabajado para mi padre por más de 15 años. Se posicionó al lado de Patricio, no tocándolo, pero dejando claro el mensaje. Patricio se levantó, empujando la silla con fuerza. Miró alrededor de la mesa por última vez, buscando cualquier señal de apoyo. Mi tío Armando estaba estudiando intensamente su plato. Tía Laura había desviado la mirada. Mi primo Javier estaba con los brazos cruzados, claramente del lado de mi padre. Nadie iba a salvarlo. Todos habían visto cómo me trataba, cómo hablaba de mí, cómo disponía de mis cosas sin una pizca de consideración. «Usted se va a arrepentir de esto», dijo Patricio, su voz temblando de rabia contenida. Pero sonó vacío, como la amenaza que era. «Todos ustedes se van a arrepentir». Salió de la sala escoltado por Jesús, sus pasos pesados resonando por el pasillo de mármol. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse y luego desapareció. Por un largo momento nadie dijo nada. Entonces mi tía Laura soltó un largo suspiro y dijo: «Bueno, eso fue dramático». Y de alguna manera aquello rompió la tensión. Algunas personas rieron nerviosamente. Las conversaciones se reanudaron, aunque todos todavía estaban procesando lo que había sucedido. Mi padre regresó a su lugar en la cabecera de la mesa, agarró su copa de vino, tomó un sorbo y luego me miró. «Jimena», dijo suavemente, «te vas a quedar aquí esta noche. Mañana vamos a buscar tus cosas del departamento y vas a vivir aquí hasta que decidas qué quieres hacer». No era una pregunta, era una afirmación, un hecho. Y por primera vez en 3 años sentí algo dentro de mí relajarse, como si finalmente pudiera respirar. «Gracias, papá», logré decir, mi voz saliendo ronca por la emoción contenida. Él solo asintió, sus ojos gentiles diciéndome todo lo que necesitaba saber, que había visto mi sufrimiento, que se había dado cuenta de todo y que ahora estaba cuidando de mí como siempre debió haber hecho. El resto de la cena transcurrió en una niebla. La gente se fue poco a poco, cada uno dándome un abrazo fuerte o un apretón de manos solidario. Nadie mencionó a Patricio. Era como si nunca hubiera existido. Cuando la última persona se fue, eran casi las 11 de la noche. Mi madre, que había permanecido callada durante todo el episodio, me llevó a mi antiguo cuarto. Estaba exactamente como lo había dejado cuando me casé. Mi cama, mis fotos, mis libros. «Descansa, mi hija», dijo, besando mi frente. «Mañana es un nuevo día». Pero no podía dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando el techo, procesando todo lo que había sucedido. Parte de mí se sentía culpable. Después de todo, acababa de ver a mi esposo perder su trabajo y ser expulsado de la casa de mi familia. Pero otra parte, una parte que venía creciendo silenciosamente por 3 años, sentía algo diferente, alivio. Agarré mi celular y vi que tenía varios mensajes de Patricio. No leí ninguno. Simplemente bloqueé el número y apagué el teléfono. Por primera vez en años, dormí toda la noche. Mientras yo dormía en paz en la comodidad de mi antiguo cuarto, Patricio estaba viviendo una pesadilla. Había conseguido un taxi en la portería del condominio, usando el billete de 50 que mi padre le había dado con tanta condescendencia. El viaje hasta el departamento que compartíamos fue silencioso y tenso. El taxista intentó entablar conversación algunas veces, pero se rindió ante las respuestas monosilábicas de Patricio. Cuando llegó al edificio,
Patricio todavía tenía la esperanza de que las cosas no fueran tan malas como parecían. Tal vez todavía tuviera acceso al departamento. Tal vez pudiera usar mi tarjeta de crédito para pedir comida, pagar las cuentas, mantener las apariencias por unos días más hasta resolver todo. Pero cuando intentó entrar al edificio, el portero lo detuvo. «Disculpe, señor Patricio, pero recibí órdenes de no permitir su entrada». «¿Cómo que no? Yo vivo aquí». «El departamento está registrado a nombre de la señorita Jimena Costa. Ella llamó hace una hora diciendo que el señor ya no vive aquí y que no debe tener acceso». Yo no había llamado, claro. Había sido mi padre, anticipando exactamente lo que Patricio intentaría hacer. Pero el resultado era el mismo. «Esto es ridículo. Mis cosas están arriba. Sus pertenencias serán empacadas y enviadas a la dirección que la señorita indique mañana. Por ahora, voy a tener que pedirle que se retire». Patricio se quedó allí parado por varios minutos, intentando argumentar, luego intentando sobornar, finalmente intentando forzar la entrada. El portero amenazó con llamar a la policía, y Patricio, derrotado, tuvo que irse. Fue cuando se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Agarró el celular e intentó llamarme. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Bloqueado. Envió mensajes. Ninguno fue entregado. Intentó llamar a algunos amigos, esos que él siempre llevaba a bares caros usando mi tarjeta de crédito. Ninguno contestó. Ya era tarde, sí, pero Patricio sospechaba que no era solo eso. Las noticias viajan rápido en ciertos círculos, y probablemente todos ya sabían que había sido despedido y expulsado. Nadie quiere ser amigo de un perdedor. Finalmente, sin opciones, tomó otro taxi, esta vez usando los últimos 30 pesos que tenía en la cartera, hasta la casa de doña Lupita en Guadalajara. La casa era pequeña, en un barrio de clase media-baja, muy diferente de los lugares donde Patricio estaba acostumbrado a circular. Tocó el timbre insistentemente hasta que la puerta se abrió. Doña Lupita estaba irreconocible. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, el maquillaje completamente corrido, el cabello despeinado. Usaba una bata vieja y chanclas gastadas. Cuando vio a su hijo, en lugar de consolarlo, comenzó a gritar. «¿Dónde está el coche? ¿Qué hiciste? Me humillaron por tu culpa. Todas mis amigas lo vieron. Todo el mundo estaba allí. Dijeron que estaba usando algo robado. Mamá, cálmate, yo... ¿Calmarme? ¿Cómo voy a salir a la calle ahora? ¿Cómo voy a volver al club? Se van a reír de mí. Ya se están riendo, vi los celulares, estaban filmando». Patricio intentó entrar, pero ella estaba bloqueando la puerta, su rabia desbordándose en palabras cada vez más altas y acusatorias. «Te dije que la trataras bien, pero no, tenías que ser grosero. Tenías que mostrar quién manda. Ahora mira lo que pasó. Perdiste el trabajo, perdiste a tu esposa, perdiste todo». «La culpa no es mía», gritó Patricio de vuelta, por primera vez confrontando a su madre. «Tú eras la que me pedía cosas, queriendo aparentar ante tus amigas, queriendo coche nuevo, ropa cara, bolso de marca. Yo hacía todo por ti. Y yo soy tu madre. Debías cuidar de mí». La discusión continuó allí en la puerta, los vecinos comenzando a abrir ventanas y mirar, hasta que finalmente doña Lupita dejó que su hijo entrara, no por compasión, sino porque estaban causando un escándalo. Dentro de la casa, la realidad era muy diferente de la imagen que Lupita proyectaba. Los muebles eran viejos, algunos rotos. La TV era de tubo, antigua. Las paredes necesitaban pintura. Todo el dinero que Patricio gastaba con ella iba a ropa, accesorios y apariencias externas, nunca a realmente mejorar su calidad de vida. Patricio se desplomó en el sofá desgastado, la cabeza entre las manos. Por primera vez, la realidad de lo que había perdido comenzó a hundirlo. No tenía empleo, no tenía casa, no tenía coche, no tenía dinero. Su cuenta bancaria tenía menos de 100 pesos. Todas las tarjetas eran adicionales de mi cuenta y ya debían estar bloqueadas. Intentó pedir comida por la aplicación. Tarjeta rechazada. Intentó otra. Rechazada. Intentó todas rechazadas. «Mamá, ¿tienes algo de comer?
Lupita abrió el refrigerador. Estaba prácticamente vacío. Algunos huevos, un trozo de queso, medio pan viejo. Comieron aquello en silencio, cada uno culpando al otro internamente, cada uno arrepintiéndose de elecciones que parecían tan correctas hacía unas horas. Fue cuando la luz parpadeó y se apagó. La cuenta de la luz, murmuró Lupita en la oscuridad. Olvidé pagarla. Y allí, en la oscuridad, con hambre, sin perspectivas, Patricio finalmente comenzó a entender la gravedad de lo que había hecho. Las semanas siguientes fueron un borrón de cambios para mí. Mi padre envió un equipo a buscar todas mis cosas del departamento: ropa, documentos, algunos muebles que eran míos. Patricio intentó estar allí cuando fueron, pero el portero tenía órdenes estrictas y se le impidió la entrada. Me instalé en mi antiguo cuarto y por primera vez en años sentí paz. No tenía que andar con cuidado, no tenía que justificar cada gasto, no tenía que escuchar comentarios pasivo-agresivos de doña Lupita sobre cómo yo debería ser una mejor esposa. Mi padre me llamó para una conversación unos días después. Estábamos en su oficina en casa, un lugar que siempre me pareció imponente pero acogedor. «Jimena», comenzó, «tengo que pedirte disculpas». Lo miré sorprendida. «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por no haber actuado antes. Yo veía cómo te trataba. Tu madre veía, todos veían. Pero pensamos que necesitabas aprender, que tal vez las cosas mejorarían». Él negó con la cabeza. «Debimos haberte protegido mejor. Papá, yo era adulta. Tomé mis decisiones. Las malas decisiones pueden deshacerse». Él me entregó una carpeta. «Son los papeles del divorcio. Mis abogados ya prepararon todo. Solo necesitas firmar». Abrí la carpeta y comencé a leer. Era directo, limpio. Yo me quedaría con todo lo que era mío antes del matrimonio, más el departamento. Patricio no recibiría nada. «¿Y en cuanto a él?», pregunté. «¿Va a impugnar?». Mi padre sonrió, esa sonrisa fría que yo estaba comenzando a conocer bien. «Puede intentarlo». Pero mis abogados hicieron una auditoría completa de las finanzas del matrimonio. Todos los gastos que él hizo con tus tarjetas, todo lo que compró para su madre, todos sus gastos personales, todo está documentado. Agarró otra carpeta, mucho más gruesa. «Si él impugna el divorcio o pide cualquier tipo de pensión, vamos a contrademandar por apropiación indebida y mala gestión de recursos conyugales. Él terminará debiéndote a ti, no al revés». Firmé los papeles allí mismo. Mientras mi vida recomenzaba, la de Patricio se desmoronaba por completo. Intentó conseguir empleo, pero descubrió rápidamente que su reputación lo precedía. Mi padre tenía conexiones en todo el sector empresarial de Ciudad de México, y la palabra se había esparcido. Patricio Santos no era confiable, había sido despedido con causa justificada, tenía problemas de carácter. Ninguna empresa mínimamente seria lo contrataría. Intentó algunos trabajos informales, pero no duraba. Estaba demasiado acostumbrado a la comodidad, a tener las cosas fáciles. El trabajo manual era demasiado humillante para él. Los trabajos sencillos pagaban demasiado poco. Doña Lupita, mientras tanto, se había convertido en una paria en su círculo social. Las amigas que antes la envidiaban ahora se reían de ella a sus espaldas. Nadie la invitaba más a eventos. Tenía que hacer trabajos como de empleada doméstica por horas para pagar las cuentas. La relación entre madre e hijo, que siempre había sido de codependencia tóxica, se agrietó por completo. Vivían en la misma casa pequeña, pero apenas se hablaban, cada uno culpando al otro por el destino compartido. Patricio intentó contactarme varias veces a través de perfiles falsos en redes sociales, correos electrónicos de desconocidos. Incluso me envió una carta certificada. Todas fueron ignoradas o interceptadas por los abogados. Él no entendía, o se negaba a entender, que no había vuelta atrás. No había reconciliación posible. Él había quemado ese puente por completo, y yo no tenía interés en reconstruirlo. 3 meses después de la separación,
Los papeles del divorcio fueron finalizados. Patricio intentó impugnar, como mi padre predijo, y como estaba previsto, fue contrademandado. La auditoría mostró que él había gastado más de 3 millones de pesos en 3 años de matrimonio, todo de mi dinero. Viajes, regalos para su madre, ropa cara, restaurantes, bares con amigos. Todo documentado, todo rastreado. El juez no fue amable. Concedió el divorcio en mis términos y además ordenó que Patricio devolviera al menos parte del dinero mal gastado. Como garantía, ordenó el embargo de los únicos bienes que doña Lupita tenía. La casita donde vivían, que técnicamente estaba a su nombre, pero había sido comprada en parte con mi dinero. Cuando los oficiales de justicia llegaron para ejecutar la orden, doña Lupita tuvo un colapso nervioso. Tuvo que ser hospitalizada. Patricio, sin dinero para pagar el hospital particular, tuvo que llevarla al Seguro Social. Fue humillante para él, acostumbrado a clínicas particulares y atención VIP por ser mi esposo. 6 meses después del divorcio, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Había vuelto a trabajar en el área de arquitectura, mi formación original que abandoné cuando me casé con Patricio. Él siempre decía que yo no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. En realidad, solo no quería que yo tuviera independencia financiera. Conseguí un empleo en una oficina renombrada y rápidamente me destaqué. Tenía talento, tenía formación y finalmente tenía libertad para usar ambos. Fue en esa oficina donde conocí a Fernando. Él era socio de la firma, arquitecto premiado, algunos años mayor que yo. Al principio fue solo profesional. Él revisando mis proyectos, yo aprendiendo de su experiencia. Pero poco a poco, algo más comenzó a florecer. Fernando era todo lo que Patricio no era. Respetuoso, atento, interesado genuinamente en lo que yo tenía que decir. Preguntaba mi opinión y realmente escuchaba. Valoraba mi trabajo y me incentivaba a crecer. Cuando finalmente me invitó a cenar, una invitación que dejó claro que no era profesional, dudé. Todavía tenía cicatrices de mi matrimonio. Todavía tenía miedo de confiar de nuevo. Pero dije que sí. La cena fue en un restaurante discreto, pero elegante, en el barrio de Roma Norte. Conversamos por horas sobre arquitectura, sobre viajes, sobre sueños y planes. Me contó sobre su divorcio algunos años antes, sobre lo difícil que había sido reconstruir, sobre lo feliz que estaba de haberme conocido. ¿Puedo ser honesto contigo, Jimena?, preguntó al final de la noche, sosteniendo mi mano sobre la mesa. Desde el día que entraste en la oficina, no he podido dejar de pensar en ti. Y no es solo por tu belleza o tu talento, es por tu fuerza. Pasaste por algo difícil y saliste más fuerte. Eso es admirable. Sentí lágrimas en mis ojos. ¿Cómo sabes que pasé por algo difícil? Reconozco las señales. Yo también pasé. Sé lo que es cuando alguien intenta disminuirte para sentirse más grande. Él apretó mi mano. Pero no lo permitiste. Te levantaste, y admiro eso más de lo que las palabras pueden expresar. Comenzamos a salir después de esa noche. Fue lento, cuidadoso, respetuoso. Fernando nunca presionó, nunca asumió, nunca me hizo sentir menos. Cada paso era discutido, cada decisión era conjunta. 1 año después me pidió matrimonio. Fue simple pero perfecto. Durante un viaje que hicimos a Chichén Itzá, en la cima de la pirámide, se arrodilló y dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Aceptas?». Acepté sin dudar. La boda fue pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos queridos. Mi padre lloró, de felicidad esta vez. Adoraba a Fernando, lo respetaba y, lo más importante, veía cómo me trataba. «Ahora sí», me dijo el día de la boda, «tienes un esposo de verdad». Mientras mi vida florecía, la de Patricio continuaba su espiral descendente. Eventualmente consiguió un empleo como vendedor en una tienda de electrónicos. El salario era una fracción de lo que solía ganar. Apenas le daba para pagar los gastos básicos. Doña Lupita, después de perder la casa,
Tuvo que mudarse a un apartamento minúsculo en un barrio pobre. Hacía limpiezas para sobrevivir. El orgullo que un día definió su personalidad había sido completamente aplastado por la realidad. Apenas se hablaban ahora. La relación estaba completamente destruida por el resentimiento y la culpa mutua. Un día, por casualidad, Patricio me vio. Yo estaba saliendo de un restaurante de lujo con Fernando, riéndome de algo que él había dicho. Llevaba un vestido elegante, mi cabello estaba bien cuidado, mi piel brillaba de salud y felicidad. Fernando tenía el brazo alrededor de mi cintura, protectoramente, amorosamente. Íbamos hacia nuestro coche, una camioneta SUV nueva que Fernando había comprado, insistiendo en que fuera registrada a mi nombre. Lo que es mío es tuyo, él siempre decía, y realmente vivía eso. Patricio estaba del otro lado de la calle, saliendo de la parada del camión con su uniforme de la tienda de electrónicos. Se detuvo y se quedó mirando, congelado, mientras me veía entrar en el coche caro, siendo tratada con cariño y respeto por el hombre a mi lado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No había rabia en mí, ni satisfacción cruel, solo indiferencia. Él era un extraño para mí ahora, una parte de mi vida que estaba firmemente en el pasado. Vi algo romperse dentro de él en ese momento. La última chispa de esperanza de que tal vez las cosas pudieran arreglarse, de que tal vez yo regresaría, de que tal vez él todavía tenía una oportunidad. Todo eso murió. Entré en el coche y Fernando preguntó: ¿Está todo bien? Te pusiste pálida. Vi a alguien del pasado, respondí, pero ya pasó. Él besó mi frente. Tu pasado no te define. Tu futuro sí, y tu futuro es conmigo. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor y vi a Patricio todavía parado allí, una figura solitaria y derrotada, observando la vida que podría haber tenido si tan solo me hubiera tratado con la mitad del respeto que yo merecía. 5 años después de aquella noche en la cena familiar, mi vida era irreconocible de una manera maravillosa. Fernando y yo vivíamos en una casa hermosa que diseñamos juntos, un proyecto conjunto que ganó premios de arquitectura. Teníamos una hija de 3 años, Jimena, que tenía los ojos de su padre y mi sonrisa. Mi carrera había despegado. Tenía mi propio estudio de arquitectura ahora, especializado en diseño sustentable. Aparecía en revistas, daba conferencias, era invitada a proyectos internacionales. Pero más importante que todo eso, yo era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Fernando me trataba como una compañera en todo. Las decisiones eran tomadas juntas. El respeto era mutuo. El amor era demostrado no solo en palabras, sino en acciones diarias. Mi padre, que ahora estaba jubilado, pasaba mucho tiempo con su nieta. «Te lo mereces», me dijo una vez. «Después de todo lo que pasaste, mereces cada momento de felicidad». Patricio, descubrí a través de conocidos mutuos, todavía trabajaba en la misma tienda de electrónicos. Nunca logró ascender en la vida. Nunca se recuperó de la caída. Doña Lupita continuaba haciendo limpiezas, su salud deteriorada por el trabajo pesado y el estrés. La mujer que un día se creía superior a todos vivía ahora en la pobreza que siempre despreció. Madre e hijo todavía vivían juntos, atrapados en un ciclo de culpa y resentimiento que ninguno de los dos conseguía romper. Peleaban constantemente, cada uno responsabilizando al otro por el destino compartido. Supe que Patricio intentó contactar a mi padre algunas veces a lo largo de los años, pidiendo ayuda, pidiendo una segunda oportunidad, incluso pidiendo dinero. Mi padre rechazó cada petición educadamente pero firmemente. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Una tarde, estaba en un café esperando a una clienta cuando vi una escena que me hizo reflexionar. Un hombre estaba del otro lado de la calle, limpiando cristales de tiendas. Estaba delgado, encorvado, con ropa gastada. Me tomó un momento reconocerlo. Era Patricio.
Había renunciado a la tienda de electrónicos y ahora hacía trabajos ocasionales para sobrevivir. Limpiaba coches, cargaba compras, cualquier cosa que pagara algunos pesos. No sentí lástima, no sentí satisfacción. Sentí solo una tristeza distante, como la que sentimos al ver las consecuencias naturales de las malas elecciones. Él había tenido todo: una esposa dedicada, una familia poderosa y generosa, un empleo estable, oportunidades infinitas, y lo tiró todo por orgullo, por arrogancia, por poner las apariencias por encima de lo que realmente importaba. El universo no lo castigó. Él se castigó a sí mismo. Mi clienta llegó y me sacó de esos pensamientos. Era una empresaria joven queriendo construir un centro de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Algo que me tocó profundamente. Yo misma pasé por eso, le conté. Estuve casada con un hombre que no me valoraba, que me disminuía, que se aprovechaba de mí y de mi familia. Me tomó tiempo reunir coraje para irme. ¿Y ahora?, preguntó ella. Sonreí, pensando en Fernando, en Jimena, en mi carrera, en mi felicidad. Ahora entiendo que merezco ser tratada con respeto, y no acepto menos que eso de nadie. Cerramos el proyecto esa tarde. Sería uno de mis trabajos más significativos, no solo por ser hermoso arquitectónicamente, sino por lo que representaba. Volví a casa esa noche en mi propio coche, un regalo que Fernando me había dado en nuestro aniversario de bodas. No porque lo necesitara, sino porque él quería que yo supiera que era valorada. Jimena corrió hacia mí cuando entré, gritando «¡Mami!», con esa alegría pura que solo los niños tienen. Fernando estaba en la cocina preparando la cena, algo que hacíamos rotando. Me besó y preguntó sobre mi día. Todo era tan normal, tan simple, tan diferente de la tensión constante que definía mi primer matrimonio. Esa noche, después de acostar a Jimena, me senté en la terraza con Fernando, mirando las estrellas. «¿En qué estás pensando?», preguntó él sosteniendo mi mano. «En cómo la vida puede cambiar», respondí. «En cómo un momento de coraje puede redirigir todo». «¿El momento en que tu padre actuó?». «El momento en que yo dejé que él actuara. Cuando dejé de proteger a quien no me protegía. Cuando elegí mi dignidad por encima de mantener las apariencias». Fernando me acercó. «Estoy agradecido todos los días de que tomaste esa decisión. No puedo imaginar mi vida sin ti. Ni yo sin ti». Y era verdad. Mi vida se había transformado por completo porque alguien finalmente me había mostrado lo que yo merecía, y yo había tenido el coraje de creerlo. Patricio perdió todo porque eligió orgullo sobre amor, apariencia sobre sustancia, ego sobre compañerismo. Cada paso de su caída fue consecuencia directa de sus elecciones. No fue venganza, fue justicia, fue el universo reequilibrando la balanza, fue la vida mostrando que cosechas lo que siembras. Y mientras él cosechaba amargura y arrepentimiento, yo cosechaba amor, respeto y felicidad. A veces, por la noche, me pregunto si se arrepiente. Si mira hacia atrás y ve todas las elecciones que hizo, todos los momentos en los que podría haber elegido diferente. Si recuerda la cena donde todo cambió, cuando casualmente admitió haber dado mi coche a su madre, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Si entiende ahora que el regalo nunca fue sobre el coche, era sobre respeto, era sobre valorar a quien estaba a tu lado, era sobre reconocer que una pareja es exactamente eso, una compañera, no un recurso a ser explotado. Pero esas reflexiones no ocupan mucho de mi tiempo. Tengo una vida demasiado plena para quedarme mirando hacia atrás. Tengo una carrera que amo, una familia que me valora, un esposo que me respeta, una hija que ilumina mis días. Tengo paz, tengo alegría, tengo amor. Y eso, descubrí, vale más que cualquier cosa que Patricio y doña Lupita creían que importaba. Vale más que apariencias, vale más que estatus, vale más que orgullo, vale todo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah,
Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.